Javier apretó la llave del tractor entre sus dedos temblorosos. El metal frío cortando su piel como un recordatorio cruel. En el orfanato de Madrid donde había crecido. Le habían dicho que nadie le había dejado nada, ni una carta. Ni una herencia. Solo el vacío de un abandono inexplicable. Pero esa llave. Entregada por un abogado desconocido el día de su mayoría de edad. Ocultaba una verdad que lo golpeó como un rayo, su padre biológico. Un hombre al que nunca conoció. ¿Había sido parte de una relación prohibida en la España conservadora de los años 90? ¿Y ahora? Esa herencia lo arrastraba a un mundo de secretos que amenazaban con destruir todo lo que había construido. El sol de mediodía quemaba las calles empedradas de Sevilla cuando Javier decidió emprender el viaje. Había pasado semanas debatiéndose internamente. La llave quemando en su bolsillo como un talismán maldito. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? Su vida en Madrid era estable, un trabajo modesto en una agencia de publicidad. Amigos superficiales que no preguntaban demasiado. Y una familia adoptiva que lo había criado con rigidez católica. Inculcándole que el amor verdadero solo existía entre un hombre y una mujer. Pero las noches de insomnio lo habían convencido, necesitaba respuestas. Subió al tren hacia Andalucía. El paisaje cambiando de edificios grises a olivares infinitos. Mientras su mente giraba en espiral. ¿Y si su padre había sido gay? La idea lo aterrorizaba. No por rechazo, sino porque resonaba demasiado con sus propios demonios internos. Esos que reprimía desde la adolescencia. Al llegar a la finca abandonada en las afueras de Córdoba. El aire olía a tierra seca y olvido. La casa era una ruina, paredes agrietadas. Ventanas rotas. Y en el granero. El tractor oxidado que la llave activaría. Javier giró la llave con manos sudorosas. Y el motor rugió a la vida. Revelando un compartimento secreto bajo el asiento. Dentro. Una carta amarillenta. Escrita con letra temblorosa, hijo mío. Si lees esto, significa que he fallado en protegerte. Mi nombre era Miguel. Y llamé a un hombre llamado Carlos más que a nada en este mundo. La sociedad nos destruyó. Pero tú eres el fruto de mi intento por encajar en su molde. Perdóname por el silencio. Javier se derrumbó en el suelo polvoriento. Las lágrimas mezclándose con el polvo. ¿Fruto de qué? ¿Un matrimonio forzado? La carta continuaba detallando cómo Miguel, presionado por su familia conservadora, se había casado con una mujer para ocultar su orientación. Concibiendo a Javier en un acto de desesperación antes de huir con Carlos. Dejando todo atrás. Pero el accidente de tráfico que los mató a ambos había sellado el secreto. Aturdido, Javier decidió buscar a la familia de su padre. En Córdoba. Encontró a su tía Elena. Una mujer de 60 años con ojos duros y una cruz colgando del cuello. Miguel era un pecador. Espetó ella al verlo. Reconociendo el parecido. Trajo vergüenza a nuestra familia. ¿Vienes a reclamar la finca? Tómalo todo. Pero no menciones su nombre. Javier insistió en saber más. ¿Y Elena? Con renuencia. Le contó la historia. Miguel y Carlos se habían conocido en la universidad. Su amor floreciendo en secreto durante la transición española. Cuando la homosexualidad aún era tabú. La familia los descubrió. Y el escándalo los obligó a separarse. Miguel se casó por presión. Pero no pudo mantener la farsa. Eligió el pecado sobre el deber. Dijo Elena. Su voz cargada de desprecio. Javier sintió un nudo en el estómago, esas palabras resonaban con sus propias luchas.
Había salido con mujeres. Pero siempre sentía un vacío. Una atracción reprimida hacia hombres que lo aterrorizaba. Esa noche, en un bar local, Javier conoció a Alejandro. Alto, con barba incipiente y una sonrisa que iluminaba la penumbra. Alejandro era un agricultor de 28 años que trabajaba en olivares cercanos. Se sentaron a hablar. El alcohol soltando lenguas. Vine por una herencia, confesó Javier, omitiendo detalles. Alejandro asintió, sus ojos marrones fijándose en él con curiosidad. Yo también heredé problemas. Mi familia me echó cuando les dije que soy gay. Ahora vivo solo. Pero libre. Las palabras golpearon a Javier como un puñetazo. Alejandro hablaba con una honestidad cruda. Sin vergüenza. Y por primera vez, Javier sintió una conexión real. Conversaron hasta el amanecer. Alejandro compartiendo sus batallas, el rechazo de su padre. Un hombre machista que lo golpeó al enterarse. La soledad en un pueblo donde los chismes corrían como el viento. Javier, embriagado por la vulnerabilidad, admitió su confusión. No sé quién soy, murmuró. Alejandro lo miró intensamente, nadie lo sabe al principio. Pero negarlo te mata por dentro. Al día siguiente, Javier regresó a la finca con Alejandro, quien se ofreció a ayudar a reparar el tractor. Mientras trabajaban bajo el sol andaluz, sus manos se rozaron accidentalmente, enviando una chispa que Javier no pudo ignorar. Gracias por escucharme anoche, dijo Javier. Alejandro sonrió, a veces. Un extraño es el mejor confesor. Pero no eran extraños por mucho tiempo. En las semanas siguientes, Javier se quedó en Córdoba, posponiendo su regreso a Madrid. Exploraron la finca juntos, desenterrando más reliquias, fotos ocultas de Miguel y Carlos. Cartas de amor que hablaban de un amor prohibido. De noches robadas en olivares. Cada descubrimiento profundizaba el conflicto interno de Javier. ¿Era esto su destino? ¿Repetir el ciclo de secreto y dolor? Alejandro, openly gay, lo presionaba gentilmente, no tienes que esconderte. La España de hoy es diferente. Pero Javier dudaba, su familia adoptiva lo desheredaría. Sus amigos lo juzgarían. Una tarde, mientras caminaban por los olivares, Alejandro se detuvo y lo besó. Fue un beso tentativo, lleno de promesa. Pero Javier se apartó, el pánico invadiéndolo. No puedo, jadeó. Mi vida entera se basa en mentiras. Alejandro lo miró herido, entonces. ¿Qué hacemos aquí? ¿Jugamos a ser amigos? Javier huyó, dejando a Alejandro solo bajo el sol poniente. Esa noche, solo en la casa ruinosa, Javier leyó más cartas. Miguel escribía sobre el costo de su doble vida, la depresión que lo consumía. El matrimonio fallido que dejó a su esposa destrozada. Elegí el amor. Pero pagué con todo, decía. Javier se dio cuenta de que su propia indecisión era una traición a sí mismo. Al amanecer, llamó a Alejandro, lo siento. Quiero intentarlo. Pero el daño estaba hecho, Alejandro respondió con frialdad, las palabras no bastan. Muéstrame. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier y Alejandro comenzaron una relación tentativa, marcada por la cautela de Javier y la impaciencia de Alejandro. Se reunían en secreto en la finca,
compartiendo comidas simples y conversaciones profundas. Alejandro hablaba de su activismo local, un grupo en Córdoba que luchaba por derechos LGBT en zonas rurales, donde el machismo aún reinaba. La sociedad ha cambiado, pero no en los pueblos, explicaba. Mi exnovio me traicionó denunciándome a mi familia por venganza. Javier escuchaba, fascinado y aterrorizado. Su propia familia adoptiva en Madrid lo llamaba insistentemente, preguntando por su viaje de negocios. Mintió, diciendo que estaba cerrando un trato. Pero el engaño lo carcomía. Una confrontación inevitable llegó cuando Elena, la tía, los descubrió. Irrumpió en la finca una mañana, encontrándolos trabajando juntos. ¿Qué es esto?, gritó, señalando a Alejandro con desprecio. Otro como Miguel. ¿Vas a manchar nuestro nombre de nuevo? Javier se interpuso, defendiendo a Alejandro por primera vez. Esto no es de tu incumbencia, replicó. Elena lo miró con asco. Eres igual que tu padre. Un desviado. Si sigues así, perderás todo. Sus palabras resonaron en Javier, reviviendo miedos infantiles de abandono. Esa noche, discutió con Alejandro. Tal vez tenga razón. ¿Vale la pena el riesgo? Alejandro, herido, contraatacó. El riesgo es vivir una mentira. Yo perdí mi hogar, pero gané mi alma. Javier, dividido, eligió quedarse. Pero la semilla de la duda germinaba. De vuelta en Madrid temporalmente para atar cabos, Javier enfrentó a su familia adoptiva. Su madre, una mujer devota, lo confrontó. Has cambiado. ¿Qué pasa en Andalucía? Javier, en un momento de debilidad, confesó parcialmente. Encontré a mi familia biológica. Mi padre era diferente. La reacción fue explosiva. Su padre adoptivo lo abofeteó. No menciones eso aquí. Somos una familia decente. Lo echaron, diciéndole que regresara solo si enderezaba su camino. Javier volvió a Córdoba destrozado, buscando consuelo en Alejandro. Te lo dije, murmuró Alejandro, abrazándolo. Pero la presión social aumentaba. En el pueblo, rumores corrían. El forastero de Madrid y el maricón local. Alejandro perdió clientes en su trabajo agrícola. Y Javier recibió amenazas anónimas. En un acto de desafío, se unieron al grupo LGBT de Alejandro. En una reunión, Javier compartió su historia por primera vez públicamente. Mi padre pagó caro por su amor. No quiero repetir eso. Los aplausos lo empoderaron. Pero también atrajeron enemigos. Un ex de Alejandro, Raúl, un hombre resentido, apareció en la finca días después. Alejandro me prometió fidelidad y me traicionó contigo, escupió. Reveló que había enviado fotos de ellos a la familia de Javier en Madrid. El pánico se apoderó de Javier. ¿Por qué no me dijiste de él? Alejandro admitió, fue un error del pasado. Pensé que estaba superado. La traición cortó profundo. Javier se sintió usado. Un reemplazo en una cadena de amores fallidos. Decidieron confrontar a Raúl juntos. Pero la reunión terminó en violencia. Raúl, ebrio, atacó a Alejandro. Y Javier intervino, recibiendo un golpe que le abrió la ceja.
En el hospital. Mientras le cosían la herida. Javier reflexionó sobre el costo, sangre literal por una identidad que apenas entendía. Alejandro. A su lado. Juró, no te dejaré pagar solo. Pero la duda persistía. Javier llamó a su madre adoptiva, quien confirmó haber recibido las fotos. Estás perdido. No vuelvas. El rechazo lo hundió en una depresión, cuestionando si el amor valía el aislamiento. Alejandro lo apoyó. Pero sus propios demonios surgían, el miedo a otra traición. El peso de su pasado. Una noche. En la finca renovada. Compartieron un momento de vulnerabilidad. Perdí todo por ti, dijo Javier. Alejandro respondió, y yo por mí mismo primero. Eso es lo que cuenta. Su relación se fortaleció. Pero el alto trago llegó con una oferta de trabajo para Javier en Barcelona. Un ascenso que requería discreción. Si voy como soy, me rechazarán, confesó. Alejandro lo presionó. Elige, la comodidad o la verdad. Javier. En un acto de cobardía, consideró ocultar su orientación. Pero al ver a Alejandro trabajando incansablemente en el tractor, recordando la carta de su padre, se dio cuenta del patrón: generaciones de hombres pagando por mentiras. La crisis culminó en una fiesta familiar de Elena, a la que Javier fue invitado por lástima. Llevó a Alejandro, declarando su relación abiertamente. El escándalo estalló: insultos, platos rotos, Elena desheredándolo formalmente. Eres una vergüenza, gritó. Javier, temblando, replicó: la vergüenza es negar el amor. Salieron bajo una lluvia de reproches. Pero por primera vez, Javier sintió libertad. Sin embargo, el precio era alto: aislamiento total de su pasado. Alejandro, orgulloso, lo besó en la calle, ignorando miradas. Esto es el comienzo, dijo. Pero Javier sabía que las batallas apenas empezaban. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Javier rechazó el trabajo en Barcelona, optando por quedarse en Córdoba y ayudar a Alejandro en los olivares. Juntos, transformaron la finca en un refugio, plantaron nuevos árboles, repararon la casa, simbolizando su compromiso. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. En el mercado local, vendedores les negaban servicio, murmurando los pecadores. Alejandro, endurecido por años de rechazo, lo tomaba con estoicismo: sobreviviremos. Javier, nuevo en esto, luchaba con la ira interna. ¿Por qué nos odian tanto?, preguntaba. Alejandro explicaba la historia: la dictadura franquista que criminalizaba la homosexualidad, los ecos que persistían en familias conservadoras. Cambia lento, pero cambia. Un giro inesperado llegó con una carta de la exesposa de Miguel, la madre biológica de Javier. Vivía en Sevilla. Y al enterarse de su existencia, lo contactó. Quiero conocerte, escribió. Javier, ansioso por cierre, viajó con Alejandro. La mujer, Ana, era frágil, marcada por años de amargura. Miguel me usó para cubrirse, confesó. Te abandoné porque no podía mirarte sin recordar el engaño. Javier sintió una mezcla de pena y rabia: ¿por qué no luchaste por mí? Ana lloró:
la sociedad me juzgaba como la mujer abandonada por un invertido. Perdí todo. La reunión terminó en reconciliación tentativa. Pero reveló más capas. Ana había sufrido depresión. Intentos de suicidio. Todo por el secreto de Miguel. Javier vio el daño colateral del armario, no solo a los amantes, sino a inocentes atrapados. De vuelta, Javier confrontó a Alejandro sobre sus propios secretos. Tú también has herido gente, acusó, refiriéndose a Raúl. Alejandro admitió, sí. Fui egoísta. Rompí corazones para protegerme. La honestidad fortaleció su vínculo. Pero atrajo más conflictos. Raúl, obsesionado, hackeó sus redes sociales, publicando mensajes privados que exponían su relación. El escándalo se extendió, periódicos locales lo cubrieron como el heredero gay revive escándalo familiar. Javier perdió su trabajo remoto en Madrid. Y Alejandro enfrentó boicots en sus ventas de aceite. En una manifestación LGBT en Córdoba, fueron atacados por contramanifestantes, recibiendo insultos y piedras. Javier, herido en el brazo, gritó, «Esto es libertad». Alejandro, vendándolo después, respondió, «Libertad cuesta sangre». La tensión interna alcanzó su pico cuando Javier recibió una oferta anónima, dinero para dejar a Alejandro y regresar a una vida normal. Provenía de su familia adoptiva. Desesperados por salvar su reputación. Javier lo consideró en silencio. El miedo al futuro pesando. Si acepto, traiciono todo, pensó. Confesó a Alejandro. Quien explotó, elige de una vez. ¿Yo o tu comodidad? Javier, llorando, juró lealtad, te elijo a ti. Pero el daño estaba hecho, la duda erosionaba la confianza. Alejandro, paranoico, comenzó a cuestionar cada llamada de Javier, reviviendo traumas pasados. En un intento por sanar, organizaron un viaje a Granada, escapando del caos. En la Alhambra, bajo luces doradas, renovaron promesas. Pagaremos lo que sea, dijo Javier. Pero al volver, encontraron la finca vandalizada, ventanas rotas, el tractor destruido, grafitis homofóbicos. Raúl fue arrestado. Pero el mensaje era claro, su amor era una amenaza. Javier, devastado, cuestionó, ¿vale la pena? Alejandro, firme, sí. Porque sin esto, ¿qué somos? Reconstruyeron. Pero Javier comenzó a aislarse, luchando con ansiedad. Buscó terapia en Sevilla, donde un psicólogo le ayudó a desentrañar sus conflictos, el trauma del orfanato, el rechazo internalizado. Tu padre eligió mal al esconderse. Tú puedes elegir mejor. La alta trago llegó con una boda familiar en Madrid. Javier fue invitado por un primo progresista. Pero su familia adoptiva lo confrontó, ven solo. Sin él. Javier, en un acto de coraje, llevó a Alejandro. El enfrentamiento fue épico, su padre adoptivo lo desheredó públicamente, gritando, «Eres una aberración». Javier replicó, «La aberración es odiar por amor». Salieron humillados, pero unidos. Sin embargo, el costo emocional fue inmenso, Javier cayó en depresión, cuestionando su identidad. Alejandro lo apoyó. Pero sus propias inseguridades surgieron, ¿soy suficiente para ti?
La reconstrucción de la finca se convirtió en metáfora de su relación. Día a día. Javier y Alejandro trabajaron codo a codo, soldando grietas tanto físicas como emocionales. Pero las presiones externas no cesaban. En Córdoba, un político conservador usó su historia en un discurso: familias como esta destruyen nuestros valores. Protestas se organizaron fuera de la finca, forzándolos a contratar seguridad. Javier, exhausto, propuso mudarse a Barcelona, donde la comunidad LGBT era más fuerte. Alejandro resistió: huir es rendirse. Luchamos aquí. El desacuerdo escaló en una pelea feroz, Javier acusando a Alejandro de terquedad, Alejandro replicando con egoísmo: pagaste por tu verdad. ¿Y yo?, gritó Javier. Se separaron temporalmente, Javier regresando a Sevilla con Ana. Allí, Ana compartió más: Miguel me pidió perdón antes de morir. Dijo que el amor no elige. Pero la sociedad sí. Javier reflexionó sobre sus elecciones: había perdido familia, trabajo, seguridad, pero ganado autenticidad. Llamó a Alejandro: te extraño. Se reconciliaron en una cena romántica, prometiendo compromiso. Pero el destino golpeó de nuevo: Alejandro fue diagnosticado con una enfermedad crónica. Estrés agravado por el acoso. Es el precio de nuestra vida, dijo Javier. Culpable. Se dedicó a cuidarlo, renunciando a sueños personales. En un acto final de desafío, organizaron un evento en la finca, una jornada abierta sobre derechos LGBT, invitando a activistas y locales. Elena apareció inesperadamente. No para condenar, sino para disculparse: vi el dolor que causé a Miguel. No quiero repetirlo. Su cambio, aunque tardío, trajo esperanza. Pero Raúl, liberado bajo fianza, irrumpió, amenazando con un cuchillo. En el caos, Javier desarmó a Raúl, salvando a Alejandro, pero recibiendo una herida. En el hospital, Alejandro susurró: pagaste con sangre por nosotros. Javier sonrió: valió cada gota. La historia culminó en una boda simbólica en Los Olivares, rodeados de aliados. Javier, mirando a Alejandro, pensó en Miguel y Carlos: su amor había sido robado, pero el suyo perduraba. Sin embargo, el precio era eterno: aislamiento de algunos, vigilancia constante. Al final, Javier se preguntó: ¿fue correcto elegir el amor sobre la seguridad? ¿O el sacrificio fue demasiado? ¿Tú qué piensas? ¿Es el amor verdadero siempre digno del dolor que conlleva?